de repente llega una imagen de una mujer indígena adulta mayor corriendo por un bosque con un traje de primera comunión, y varias veces me imaginé eso, y entonces era tan recurrente la imagen que yo de una dije, yo tengo que hacer algo, y con el tiempo escribí un relato minimalista que es el guión de Dioba. Es un guión de muy pocas páginas porque no trabajo bajo el modelo de representación institucional, ni el de Sithiel, ni el aristotélico donde una página es un minuto, sino que no, pues me libero un poco como de esas ataduras, y entonces hago un relato minimalista de esta mujer, y para mí era muy importante que se planteara el tema del desarraigo. Pues el relato que yo escribo es el de una mujer desarraigada que está sola en una casa dentro de un bosque, y lo que pasa en su día a día y en su interior. ¿Qué referencias tuviste a la hora de hacer esta película? Marta Rodríguez con Chircales, hay unas imágenes bellísimas de una niña haciendo la primera comunión en los Chircales, y a mí me tuvo que haber quedado en la mente esa imagen porque justo cuando yo ya estaba escribiendo un libro que se llama Notas de creación de Dioba, que también lo vamos a lanzar en este proceso de promoción de la película, empiezo a darme cuenta que Marta y Chircales había sido una referencia que estaba inconsciente. Agarrando pueblo, escena A, toma 1. Papá, sayawasi. Mun papá, sayawasi. Ijana eta hira baripe. Injara, hira, balipe. Wah, buru batamo peko busia. Uru batangi kubuse. Abaume umbea. Abaume umbe. Mu papá rane ya. Mun papá ne. Padama wasia. Padama wasi. Mawa mina hiruja de ebasia. Mama mina hira zerasi. Abaume umbea. Abaume umbe. Mu papá sayawasi. Mun papá, sayawasi. Ijana eta hira baripe. Injara, hira, balipe. Wah, buru batamo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast. Hoy en la Cinemateca La Tertulia damos el agradecimiento a Danta Cine por permitirnos estar aquí con una de las directoras de una película colombiana que se estrena por esta semana de abril. Vamos a estar hablando con Adriana Rojas. Adriana, gracias de verdad por estar aquí en este espacio. ¿Cómo te trata Cali por estos días? Gracias, Víctor, por este espacio que me estás ofreciendo. Y Cali, bien, a mí me gusta mucho Cali, me parece una ciudad, pues claro que no he vivido, pero he pasado buenos momentos acá. Vos, a propósito de Cali, vos tuviste la oportunidad de estrenar la película aquí en Cali en el Festival de Cine. Tengo entendido que pues le dieron un reconocimiento de jurado, entonces cuéntanos un poco esa experiencia antes de hablar de la película. Sí, pues fue una sorpresa. Nosotros estábamos en la competencia nacional de largometraje, y justo yo no pude quedarme todo el festival, solamente vine como a hacer la presentación el 2 de noviembre, y el festival cerraba me parece que el 6, y el 6 a mí me llega como por la noche la imagen de la mención especial del jurado. Entonces la recibí en otro festival que se llama el Festival Iberoamericano de Trieste. Ya estaba en Trieste y fue lindo porque no me lo esperaba. O sea, fue como de esas cosas como que a veces son más chéveres las cosas cuando uno no se las espera. Y bueno, me fue bien en Ficali. Agradezco mucho a los jurados y a las jurados. Adriana, esta es tu ópera prima en cuanto a ficción de larga duración, pero vos tenés un montón de experiencia en cuanto a cine experimental en Medellín. Has hecho cortometrajes, incluso por ahí estuve chismoseando un documental de la salsa dura en Medellín. La idea de cómo nace esta película, porque dijiste en alguna ocasión algo que me llamó mucho la atención, y es que nace de una imagen que se te vino muchas veces a la cabeza de una indígena con traje de primera comunión. Entonces, no sé si
¿Eso ocurrió en sueños? ¿Cómo se te manifestó esta imagen? Y bueno, a partir de ahí, ¿cómo le fuiste dando carne a la película? Bueno, sí, tienes toda la razón. Yo he comentado varias veces que tenía una imagen, no en sueños, me imaginaba, de repente llega una imagen de una mujer indígena adulta mayor corriendo por un bosque con un traje de primera comunión y varias veces me imaginé eso y entonces era tan recurrente la imagen que yo de una dije yo tengo que hacer algo y con el tiempo escribí un relato minimalista que es el guión de Dioba, es un guión de muy pocas páginas porque no trabajo bajo el modelo de representación institucional ni el de Sithiel, ni el aristotélico, donde una página es un minuto, sino que no, pues me libero un poco como de esas ataduras. Y entonces hago un relato minimalista de esta mujer y para mí era muy importante que se planteara el tema del desarraigo, porque generalmente los indígenas están en comunidad, entre todos están deliberando, están trabajando, o sea, como que es un trabajo en grupo. Y esta mujer, pues el relato que yo escribo es el de una mujer desarraigada que está sola en una casa dentro de un bosque y lo que pasa en su día a día y en su interior. Básicamente ese es como el relato que escribí. En la era de TikTok, hacer este tipo de películas donde, digamos, la protagonista es una mujer indígena, donde casi no hay diálogos, donde el sonido incluso no hay sonido extradiegético, todo es sonido de lo que el espectador va viendo en la película, y eso es algo que me parece interesante, casi que luchar contra la corriente con estas películas súper comerciales que vemos siempre en los cines. Es un reto bien importante, ¿no? Y vos te metiste en ese reto, me imagino lo complicado que debió haber sido conseguir la financiación, ¿no? Y luchar contra la corriente en todo sentido, básicamente. Sí, claro, nosotros empezamos un proceso como en el 2017 tratando de financiar la película, pero inicialmente yo pensé, voy a hacer una película de aproximadamente 65 minutos, que en Colombia sería un cortometraje, porque hasta los 70 minutos, 69 es corto y a partir de los 70 es largo. Entonces, con esa idea de financiarla más bien por el lado de corto, que me parecía que podía durar unos 65, 69 minutos, ingresamos a 2 convocatorias en Medellín, una que es la de la Gobernación de Antioquia, porque pues la película se desarrolla, o sea, tiene locaciones en diferentes lugares de Antioquia, pero no salió y era una vez al año la convocatoria y dijimos, pero qué pereza estar haciendo esto y esto va a seguir así porque es una película muy atípica, que está por fuera del sistema de lo narrativo convencional, entonces ya de ahí establezco un método de colaboración con otras personas, un método de producción colaborativa, entonces ya entra Sentarte, que es la empresa coproductora, ellos son de Medellín y tienen una empresa de contenidos indígenas, contenidos audiovisuales indígenas, ellos aportan todos los equipos y ya de ahí se fue sumando como más gente, entonces también hicimos un método de inversión y es que varios de los del equipo son inversionistas en la película, entonces sus salarios no se les pagó completo, sino que ellos, gran parte de los salarios están invertidos ahí en la película. Luego, ya después de que se hizo el rodaje, porque el rodaje tuvo 2 fases, pues nos demoramos precisamente para buscar la plata. Entonces primero conseguimos la plata para una fase del rodaje, luego a los meses, en 2018 hicimos un primer rodaje intensivo de 5 días y luego ya a finales del 2018 hicimos un segundo rodaje de 2 días completos, pero entre marzo y noviembre hicimos unos rodajes para la cámara acuática que eran intermitentes, entonces cada 1 o 2 meses íbamos a algún municipio, hacíamos rodaje y era un rodaje muy sencillo con la cámara acuática, muy pocas personas, el camarógrafo, la protagonista y yo. Y así se hizo Dioba. Ya después entra toda la parte del proceso de la búsqueda de la postproducción, que fue largo porque nos cogió pandemia. O sea, en el 2019 yo ya tenía el corte de la película muy avanzado,
pero entramos a Work in Progress, estuvimos en 3 Work in Progress y ya en 2020 todo el mundo en pandemia, encapsulados, y esto generó como 2 años de retraso más en la postproducción. En 2021 hicimos un crowdfunding y eso fue como en abril, más o menos en mayo terminamos el crowdfunding, nos fue bien y logramos hacer con parte del crowdfunding más recursos propios, más una negociación con Blonde Indian Films para que quedaran como productores asociados el diseño sonoro. Y bueno, no sé si después te hablo más como del diseño sonoro. Fue inevitable cuando estaba viendo la película pensar en un director que, bueno, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Apichatpong Weerasethakul, que es uno de los líderes pues, de este movimiento que algunos llaman Slow Cinema. Te quiero preguntar por los referentes antes de entrar a hablar de la parte técnica que mencionabas ahora. No sé si este director es justamente una referencia. ¿Qué referencias tuviste a la hora de hacer esta película? Bueno, no tengo a Weerasethakul como referente, pero me parece muy interesante lo que él hace. Hay muchos referentes. Yo puedo mencionar, la primera es Marta Rodríguez. Y Marta Rodríguez, con Chircales, hay unas imágenes bellísimas de una niña haciendo la primera comunión en los Chircales. Y a mí me tuvo que haber quedado en la mente esa imagen porque justo cuando yo ya estaba escribiendo un libro que se llama Notas de creación de Dioba, que también lo vamos a lanzar en este proceso de promoción de la película, es un libro muy cortico que es la memoria de la película. Y yo empiezo a hacer unos escritos reflexionando como de cada una de las etapas y empiezo a darme cuenta que Marta y Chircales había sido una referencia que estaba inconsciente, pero que con el tiempo yo pensé, esto no fue algo casual. Para mí esta imagen de la niña en Chircales quedó marcada en mi mente. Y otra imagen que quedó marcada fue la del Atalante de Jean Vigo. Entonces, en Jean Vigo es otro asunto porque es una mujer ya adulta, ¿no? Con un traje de novia, mientras que en Chircales sí es un traje de primera comunión. Entonces yo creo que yo hice un híbrido ahí en mi mente, pero claro, todo muy inconsciente. Yo también tengo otros referentes, pero más como con el tema del tiempo en el cine, o sea, cómo se manejan los tiempos en el cine. Y resulta que el primer referente que a mí me marcó cuando vi ¿Dónde está la casa de mi amigo? De Abbas Kiarostami, me marcó mucho cómo él trabajó el tiempo en esta película. ¿Que vos estudiaste, fuiste alumna de él? Sí, en un taller. Entonces, como que empecé a sentir que a mí me interesaba mucho esos tiempos largos, dilatados, donde las acciones eran completas. Y ya pues hay muchos cineastas que trabajan este tipo de imágenes que son imágenes con tiempos dilatados, ¿no? Pero realmente los 2 principales referentes así como que yo reconozco es Marta Rodríguez y Jean Vigo, pero bueno, Pedro Costa es otro referente que también menciono en el libro, pero es más por el método de producción, porque en El cuarto de banda, que me encanta, además la amo, una película de 4 horas, radical, esa película a mí me marcó mucho. Y aunque no tiene mucho que ver con Dioba, porque pues son otros los contextos, el método de producción de Pedro Costa sí fue para mí una inspiración total para hacer Dioba. ¿Cómo de pronto evitar caer en esa tentación cuando se tocan este tipo de temas en las películas con temática indígena? Caer en la tentación de pronto de hacer algo etnográfico o antropológico. En ese sentido, pues tu película no trata sobre eso, es una mirada totalmente diferente. Pero ¿cómo evitar caer en esa tentación? Bueno, vos tenés experiencia igual en lo experimental, pero pues coméntanos un poco sobre eso. Y cómo fue también, te adjunto a esta pregunta, trabajar con la actriz pues protagonista. Con Inés Góez. Bueno, empiezo con tu primera pregunta. Pues lo etnográfico y lo documental, yo creo que las comunidades indígenas han sido muy estudiadas desde el cine, desde el documental. Básicamente creo que hay mucho más documentales que ficciones, pero para mí, como la película surge es como de unas imágenes, yo empiezo como al revés. Entonces primero hago este escrito por una necesidad que viene interior, no sé, como que me surge, y ya después de que hago ese guión, contacto a Milady Domico,
que es realizadora indígena ella en ese momento estaba en Mutatá, ella es del pueblo Embera Yávida, y le comento que yo había escrito un guión, pero que no quería ser ofensiva, porque no estaba representando a las comunidades indígenas, y pues yo no soy indígena, entonces también para mí era como bueno, yo esto se lo tengo que mostrar a alguien que esté dentro de la comunidad y que también tenga como un acercamiento al audiovisual, y Milady fue esa persona. Cuando yo le muestro el guión, ella me apoya muchísimo y me dice pues que es valioso el guión porque deja algunas huellas de lo indígena, ¿no? Y del desarraigo, que era lo que yo estaba planteando en Dioba, y entonces ya Milady ingresa como asesora temática en Embera Yávida, porque aunque no es etnográfico, ni antropológico, ni documental, yo sí estuve interesada en estudiar este pueblo Embera, que igual los pueblos en Latinoamérica, bueno, y en Colombia, tienen en común lo que ya sabemos, ¿no? El colonialismo, desplazamiento, expropiación de tierras, violencias diferentes. Entonces, como que en el momento que ya entro en un diálogo con Milady, empiezo a investigar, pero no para cambiar el guión o volverlo documental, sino porque era como para mí necesario conocer a ellos, a los pueblos, sobre todo al Embera, para que esto no quedara tampoco como que a alguien se le ocurrió algo muy onírico y habla de los Embera sin ni siquiera saber nada. Entonces empiezo a investigar, hago como un proceso de investigación documental, leo mucho las tesis de grado de la licenciatura de la Madre Tierra, una licenciatura que hay en la Universidad de Antioquia para solo indígenas. Entonces, en esas tesis me empiezo como a relacionar o descubrir un poco quiénes eran los Embera y los que están desarraigados, porque muchos están viviendo en ciudades. Entonces, como que por ahí también fui reafirmando esta idea de que hay mucho indígena que está desarraigado, ¿no? de sus pueblos. Y bueno, lo de Inés, la segunda pregunta. Inés Góez Cortés es una mujer embera de Dabeiba. Ella nace en Dabeiba. Ella no es criada en comunidad, sino que los padres son asesinados en el periodo de la violencia, de la llamada violencia de los años 50, y entonces ella queda a cargo de una comunidad que son las Lauritas. Entonces ella queda con esta comunidad y ya ella pues mucho tiempo después llega a Medellín, como en la adolescencia, hace parte del Cabildo Chipcarihuac de Medellín, y ya para el trabajo con Dioba nosotros empezamos a convocar señoras del Cabildo y ella llega a las entrevistas a través del Cabildo. Ahora, antes de grabar, mencionaba la importancia del sonido, que incluso decías que es importante verlo en una sala, pues una sala como debe ser en el cine, para captar el sonido, ¿no? Que es bien importante el diseño sonoro. Entonces cuéntanos un poco sobre eso, esos detalles, cómo fue el diseño sonoro, también la fotografía, que es muy bonita, la verdad es que hay planos hermosos. Sí, cuéntanos un poco más sobre la fotografía y el diseño sonoro. Bueno, resulta que para mí, como te venía diciendo antes, el cine, desde que se ha establecido generalmente el modelo de representación institucional, está basado más que nada en los diálogos, en la palabra, pero a mí me interesa más el cine que tiene fuerza en las imágenes y en el sonido. Entonces, para mí, Dioba tenía que tener eso, una concentración en la imagen y en el sonido, y el diseño sonoro, la fotografía, está en función de eso, en que es un solo personaje, es una mujer que no tiene interacción con otras personas, entonces un solo diálogo, todo tenía que estar concentrado en la imagen y en el sonido. El diseño sonoro se hizo como durante varios meses, es un diseño sonoro con Ezequiel Pinedo, que es un diseñador de sonido de Blonde Indian Films, es la persona que me acompaña para hacer el diseño sonoro, y yo a él le hago un guión de cómo me imaginaba iba a sonar cada una de las secuencias. Entonces establezco como unos paisajes sonoros para cada una de las secuencias, y sobre todo que aunque de base está el sonido ambiente que tú lo mencionaste al inicio, ese sonido ambiente realmente es como una pequeña capa, porque realmente, bueno, del ambiente, de los ambientes,
de los ambientes donde se hizo todas las grabaciones, se extraen y se potencian otros sonidos que se van aislando. Entonces el sonido de los gallos, de los pajaritos, de los grillos. Casi que un personaje más también, ¿no? Exacto. Entonces, claro, el sonido del río, el agua, las quebradas. Entonces todos estos son personajes, todos estos ambientes y hacen como... Para mí son unos paisajes sonoros. Cuando uno se levanta en el campo, que suena muy suavecito, empiezan a sonar los pajaritos y cada vez van subiendo y subiendo más, y lo mismo los gallitos en diferentes planos sonoros. Entonces para mí era muy importante que el que estuviera viendo Dioba como que y escuchándolo se sumergiera en este campo, en este bosque o en el río. Entonces sí hay como un diseño sonoro que está planteado bajo los paisajes sonoros. Creo que voy a tener que saltar algunas preguntas por temas de tiempo, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte por el estado actual del cine en Colombia. Vos, como repito, tenés un montón de experiencia en el campo del documental, experimental, pero te quiero preguntar por ya con esta experiencia con tu ópera prima, primer largometraje de ficción, ¿cómo es este aprendizaje, ¿no? con esta película? Bueno, es que es una pregunta como grandota porque, bueno, el estado actual del cine colombiano, yo creo que hay muchísimas personas que están haciendo cine y otras que están queriendo hacer cine y que están ahí a punto de lanzar su ópera prima o están trabajando en ello. Y hay múltiples miradas, entonces como que eso enriquece mucho la cinematografía porque pues hay de género, hay comedia, hay narrativo, hay experimental, hay documental, hay animación, hay gente haciendo animación pero de una calidad buenísima, aunque para mí pues me encanta mucho lo que hace Moebius, la Javeriana, que es pura animación experimental. Entonces creo que hay muchísima gente haciendo cine y en diferentes áreas, ¿no? Y con diferentes estéticas, narrativas, entonces eso enriquece mucho. Ahora, la experiencia con Dioba, pues claro, ha sido todo un aprendizaje porque todo lo que no aprendí en la universidad lo vine aprendiendo como por fases, porque así se hizo la película. Entonces, en cada fase en la que estoy aprendo un montonón de cosas que nunca había escuchado en la academia, sino que solamente pasa como cuando uno está en la práctica, es como, no sé, como en las artes plásticas, ¿no? Que por más que te enseñen a pintar, hay cosas que descubrir solamente cuando estás pintando y que descubrís y que, bueno, hay otras que no te gustan, pero eso, como que he aprendido mucho, sobre todo en cómo hacer un trabajo que se sale del sistema, cómo poder sacarlo, y creo que aunque es difícil, es también alentador para otras personas, porque como que en Colombia hay muy pocas opciones. Entonces está la parte comercial, está la parte de FDC y está el que trata de buscar los medios por otras fuentes que no es ni la comercial, sino que entre amigos, ¿no? Porque también se ha hecho otras producciones así, como que entre varios amigos se reúnen, ¿no? Y terminan haciendo una película o un corto. Pero son esas tres, como que básicamente no hay muchas más opciones. Entonces hay gente que se queda años participando en el FDC. Yo también duré mucho tiempo participando en el FDC o en otras convocatorias, que eso una vez al año. Y entonces eso también hace como que hayan muchas frustraciones, ¿no? Porque uno quiere hacer la película con plata, que te le pueda pagar a todo el mundo, ¿no? Y no tiene entonces un proyecto comercial, y no todo el mundo que tiene ganas de hacer comercial tampoco la financia rápido. Entonces sí, como que esto me enseñó en que es difícil hacer cine independiente, saliéndose como de las rutas, pero aunque es largo, se logra. O sea, como que lo más importante es tener la dedicación y la certeza de que sí lo puedes hacer, como que no flaquear en eso. Casi siempre que tengo la oportunidad de entrevistar directores, incluso hace poco también a Claudia Triana, directora de Proimágenes, les hacía la misma pregunta, y es ¿qué hay que cambiar en el cine colombiano? ¿Qué hace falta? La mayoría dicen como formación de públicos, incluso una reforma a la ley de cine. ¿Qué piensas vos de eso?
Pues yo creo que sí, la formación de públicos debe estar desde el colegio y no solamente creo que en una formación en lo audiovisual, sino en las artes. Por ejemplo, nuestros referentes son más europeos y norteamericanos, pero hay una cantidad de artistas en Colombia y bueno, no solamente artistas plásticos, sino en la literatura, en la música. Entonces como que siempre miramos los referentes hacia afuera. No estoy diciendo que sea malo porque pues claro, yo también tengo muchos referentes o casi todos. Uno no sé si es por el tipo de formación que uno tiene, pero creo que la formación de públicos en todas las áreas debería existir, o sea, en todas las artes plásticas, audiovisuales, de comunicación, la crítica de medios, desde la niñez, porque no hay eso en colegios, como que no está instaurado. Y también creo que en la ley de cine, pues uno quisiera más, ¿no? Uno quisiera más estímulos, que hubiera también más para el cine experimental, que no solamente para corto, sino para largo, y también sobre todo que existiera algo que hay en Argentina, bueno, no sé ahorita con mi ley qué va a pasar, pero hay unas salas de cine que son solo para cine argentino y duran meses las películas allí, las argentinas. Entonces esto me parece valioso porque nosotros en Colombia tenemos un sistema de exhibición y distribución de películas muy agresivo. Entonces las películas locales, o en este caso las colombianas, están compitiendo con las películas de Hollywood, y pues ya de entrada hay una desventaja, ¿no? Porque pues primero la formación de público, entonces hay mucha gente que está acostumbrada a ver efectos especiales, a estrellas de cine, entonces como que no les provoca ver una película de una persona desconocida y que esté hablando de pronto de temas propios de que pasan en Colombia o así no sean temas pues como sociales o políticos, que así se salga de eso, como que les da pereza porque ya están muy condicionados a ver un cine que es el cine básicamente el de Hollywood. Entonces creo que deberían existir salas para fomentar más tiempo el cine colombiano en la exhibición, que no estuviera uno compitiendo porque muchas veces lo ponen uno a las 12 del día o una semana, la otra semana es uno mirando que si sí va a quedar, en qué horario. Entonces como que si hace falta como unas reformas a la ley, pero no es como una reforma, sino como unos añadidos, como yo no sé, pues puede llamarse reforma también, pero eso como que añadirle a la ley unos ítems ahí de formación de público, de distribución y en el cine experimental. Están muy corticos. ¿Qué sigue para Adriana ahora después de esta experiencia con esta película que incluso ya pronto se va a proyectar aquí en La Tertulia también? ¿Qué sigue para Adriana? ¿Hay algún proyecto por ahí que estés escribiendo? Sí, pues el año pasado ganamos FDC en largometraje regional. Es una película que se llama Audición y esa va a ser mi segunda película. Y ahí, pues después de que suelte esta parte de la distribución, ya de lleno en Audición. Y es una película que toca el tema de la desaparición forzada. Es un trabajo muy onírico y en el que no me concentro en el tiempo, en la imagen como en Dioba, sino en el espacio, cómo trabajar en el cine los espacios, y unas instalaciones fílmicas son las que tienen ahí una gran relevancia en la Audición. Entonces sí, de pronto espero terminarla y poderla presentar. Por último, le quiero preguntar bueno, seguramente mucha gente va a escuchar o va a ver esto meses después de que ya estrenó la película, incluso no sé si años también. ¿Hay posibilidad de que esta película pueda estar en alguna plataforma de streaming, sea RTVC Play, Movie, Retina Latina, Netflix? Porque ahorita es fundamental eso, pues, en lo que tiene que ver con la etapa de exhibición y distribución. Sí, pues claro, yo no descarto. Lo que pasa es que todo es como que uno establece unas propuestas y según cómo se vayan dando las cosas. Hay como unos tiempos, ¿no? Entonces primero pasa toda la parte de distribución en salas y ya de ahí empieza uno a revisar canales regionales, plataformas, y pues donde nos abran la puerta y creamos que puede ser bien vista, allí estar ahí tocando la puerta para que vean Dioba.
Adriana Rojas, ella es la directora de Dioba, una película que la verdad invito de verdad pues a ver en las principales salas alternativas. Adriana, una invitación final a la gente para que vaya a ver la película, donde sea que esté, no sé, pues, me imagino que tienen los datos igual de las ciudades y los teatros. Sí, pues bueno, acá en Colombia todavía estamos en Medellín, Bogotá y ahora en Cali. Y tenemos redes sociales, entonces es importante que si quieren saber de la película, tenemos Instagram, Ojo Mágico Audiovisual, y tenemos Facebook, Ojo Mágico Productor Audiovisual. En esas dos redes nosotros publicamos dónde está la película y si quieren seguirnos, nos ayudan ahí con los likes. Bueno, esto es todo por hoy en Oiga Vea Podcast, @Oiga Vea Podcast en Instagram. Por ahí nos puede seguir, que constantemente estamos subiendo información sobre cine colombiano en Instagram y en Spotify también. Entonces, bueno, esto es todo por hoy, nos escuchamos pronto.